Bien, hermanos, entonces hoy vamos a concentrarnos en el versículo 3, pero vamos a hacer la lectura pues del 1 al versículo 3 para que podamos recordar lo que hemos visto hasta aquí y para que la lectura tenga más sentido. Repito desde el 1 entonces, 1 Corintios 1, versículo 1 al 3. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Lo primero que llama la atención aquí es la separación que hace en cuanto a roles el apóstol, obviamente hablando claramente pues en un acento trinitario, pues no como si fuera la misma persona. Vemos la separación siempre de invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, luego dice a la iglesia de Dios y dice santificados en Cristo Jesús. Um, en el primer versículo vemos también de nuevo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Luego entonces ahora en el 3 que es el que nos corresponde hoy, gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Así que para comenzar es primero lo que quería que tuvieran allí en mente, el acento trinitario, obviamente que Pablo utiliza aquí en, en esta carta también. Y en su saludo, como también lo vamos a ver comúnmente en otras cartas. Entonces, gracia a vosotros y paz de parte de nuestro Señor, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, lo primero que vamos a ver es el aspecto de que en su saludo, Pablo expresa entonces los dos mayores dones, hermanos. A veces en la iglesia se enfoca en tantas cosas y realmente ya el Señor nos ha bendecido con dos dones tremendos que sin esos dones los demás dones no importan, hermano. El don, en este caso un don es un regalo. La palabra inclusive carisma, que es don, es una gracia también, como también se le llama, porque es algo que se nos da gratuitamente, un regalo. Entonces, Pablo dice aquí, en su saludo, les recuerda las dos mayores gracias que podemos recibir en Cristo Jesús. Eh, Ninguna cosa, repito, es más importante que la gracia y la paz. Tenemos que entonces tener en cuenta, como yo ya he hablado en otra ocasión, con respecto al saludo paulino y el saludo cristiano, gracia y paz, entonces no es algo que se toma a la ligera ni que se dice como una muletilla, o no debería decirse como una muletilla, mucho menos debería decirse sin conciencia de lo que se está diciendo cuando se saluda. Entonces, cuando hablamos de gracia, hablamos de la gracia de Dios que salva mediante Jesucristo, quien es nuestro redentor. La gracia de Dios es aplicada a nosotros por medio de Jesucristo. Ya yo les he mencionado en otras ocasiones también la frase de Rairi, que en su libro donde habla del Espíritu Santo perdón, de la gracia, él dice que Jesucristo es la gracia de Dios encarnada. Y por eso es tan importante que nosotros entendamos que la gracia separada de Jesucristo o de un redentor, en el caso de los creyentes del Antiguo Testamento, pues que creían no directamente en Jesucristo como nosotros, pero sí creían en un redentor, en alguien que los iba a redimir y ponían su fe en ese redentor, en ese salvador que vendría. Y por eso entonces recibían esta gracia también que los creyentes ahora recibimos. Pero también la paz de Dios que gozan los creyentes porque ahora está todo bien con ellos. O sea, eh, la paz, la paz es el estado en el que estamos nosotros una vez que hemos sido redimidos por Cristo. Sin Cristo no podemos estar en paz con Dios. Entonces, este saludo expresa estas dos palabras que son tan importantes, porque, ya digo, la gracia es el regalo que nos ha dado Dios
Jesucristo encarnado y todo lo que involucra el Evangelio. Y la paz es el estado al que esa gracia nos lleva, el estado que nos permite, ese estado de paz que no podríamos estar por nuestra propia iniciativa y tampoco por nuestros méritos o por nada que hagamos nosotros. Entonces la paz de Dios la gozamos porque estamos en Cristo y ahora Dios está bien con nosotros. Otra cosa que vemos allí en el saludo entonces es que no es una formalidad vacía entonces. Si nosotros entendemos lo que significa gracia y paz, entonces no tenemos un saludo meramente cristiano o como se ve hoy pues en las redes y en persona muchas veces cuando se dice gracia y paz, la gente dice, eres reformado. Y más bien deberíamos decir, eres cristiano, ese es el saludo paulino. Pero ahora es como que gracia y paz es sinónimo de un saludo reformado. Es algo exclusivo de los reformados. Inclusive se hace una división entre los reformados dicen gracia y paz, los pentecostales dicen Dios te bendiga. ¿Se han dado cuenta de eso? En verdad, podemos decir Dios te bendiga a ambos. De hecho, todo creyente puede decir Dios te bendiga, deseando la bendición de Dios sobre el otro. Pero gracia y paz especifica las dos bendiciones mayores que el cristiano recibe. Así que sigue siendo un Dios te bendiga, pero solo que ahora es Dios te ha bendecido. Gracia y paz, hermano, es decir, Dios te ha bendecido primero con Jesucristo y te ha dado el regalo de la salvación, pero también te ha puesto en paz con Dios. Entonces es un saludo cargado de verdad espiritual, hermanos. Repito lo que dice allí, es un saludo cargado de verdad espiritual y sería un pecado, hermano, tratarlo como una formalidad vacía. Ya yo inclusive, yo les había hablado de que una vez, cuando estaba hablando de la carta a los colosenses, eh, y ahí estaban algunos de los que están aquí, les llamé la atención porque ya se ha vuelto casi un relajo el gracia y paz, gracia y paz, gracia y paz, gracia y paz. Entonces, aquella vez los reprendí y de allí se calmó esa muletilla de gracia y paz y se trató de llevar a la conciencia de lo que realmente este saludo significa. Entonces, nuevamente esta frase la repito porque es muy poderosa. Es un saludo cargado de verdad espiritual. Y también en la mente de Pablo, que está tratando con judíos y con gentiles. En la iglesia de Corinto había judíos y gentiles, aunque su mayoría eran gentiles, pero habían también judíos. Recuérdense que la iglesia inclusive estaba al lado de una sinagoga y fue donde empezó. Así que este saludo también tiene un significado en estas dos culturas. Y gracia y paz une la cultura griega, ahí la palabra charis, como dije, donde viene la palabra carisma, charis, se escribe charis, pero se pronuncia charis. Esa palabra pues es una palabra que se usaba mucho en la cultura, ¿cómo se llama? Griega, helenística, pero con un sentido ya, obviamente, de sus deidades, ¿no? Pero es una palabra cargada de significado para los griegos. Y por el otro lado está la palabra paz, que para los judíos o para los hebreos es shalom. Usted conoce esta palabra porque por ahí mucha gente anda de shalom. Hay creyentes hoy que no te quieren saludar gracia y paz, pero están diciendo shalom. Bueno, igual shalom es paz. Y ojo que recordando que paz es un sentido muy llano, porque shalom involucra más cosas. Estar bien, cuentas con la bendición de Dios, estás bien de salud, tienes paz. La palabra shalom tiene muchas acepciones en el idioma hebreo. Pero Pablo cuando dice gracia y paz le recuerda que estamos como los gentiles, valorando la gracia, pero también entendiendo el poder de la paz con Dios que tenían los hebreos, ¿ya? O los judíos. O sea, lo que significaba para ellos. Y estas dos palabras tremendamente entonces unidas bajo el Evangelio. Porque el Evangelio entonces no hay griego ni judío, no hay esclavo ni libre. Todos tenemos entonces gracia y paz gracias a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, entendamos eso, que la gracia y la paz son dos grandes bendiciones que tenemos por medio de Jesucristo y que Dios nos las ha dado por medio de nuestro Salvador. Así que refleja entonces lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Ahora vamos a profundizar un poquito sobre la gracia de Dios. No mucho, pues, pero sí ver cosas clave sobre la gracia de Dios. Primero,
La palabra esta charis en griego, que nosotros la traducimos como gracia, es el favor inmerecido que da origen a nuestra salvación. Un favor inmerecido. De hecho, cuando hablé en Colosenses de gracia, hablé de que más que un favor inmerecido, porque un favor inmerecido es un favor que no merecemos. Pero yo usé, tomando creo que fue de Sugel Michelin, que decía que la gracia era un favor desmerecido. Desmerecido. O sea, no solamente que no lo merecemos, sino que hemos hecho todo lo posible en nuestras manos para no merecerlo. ¿Estamos? Entonces, más allá que un regalo no merecido, es un regalo no solo que no es merecido, sino que encima lo, digamos que lo vituperiamos, lo rechazamos. Hacemos todo lo posible para no recibirlo. Y eso es tremendo, hermanos. Porque, porque para nosotros recibir la gracia de Dios, hermanos, lo primero que Dios tiene que hacer en nuestro corazón es regenerarlo. Es cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne. Porque nosotros estamos tan eh, esto pues a un arminiano le choca, pues porque estamos tan corruptos por el pecado que sin la ayuda del Espíritu Santo cambiando nuestro corazón no podemos ver la luz del Evangelio, no podemos. Y por eso es que Pablo le dice a Timoteo que, que defienda, haga una apología del Evangelio, de las verdades del Señor. Dice, por si acaso Dios les concede, por si acaso, y esa palabra, por si acaso Dios les concede el arrepentimiento. Vemos también en Hechos de los Apóstoles cuando Pablo habla la palabra y está esta señora Lidia, ¿se acuerdan el pasaje este de Lidia? Y dice que Dios abrió su corazón para que escuchara las palabras del apóstol. O sea, Dios abrió su corazón. Entonces, eso hace que la gracia sea más valiosa para nosotros, hermanos. Y repito una cosa, mejor dicho, aclaro una cosa, no es que Dios nos obligó a amarle, sino que Dios abrió nuestros ojos para ver su grandeza y por eso la amamos. Tuvimos que ser, como que dice, como hizo con Pablo, de una cosa que pasó, hacerlo algo espiritual, de caer las escamas. El Espíritu Santo tiene que quitar nuestra escama de los ojos para poder ver la gloriosa, eh, la gloriosa majestad de nuestro Salvador. Entonces, allí es donde nosotros cambiamos ya, porque valoramos algo más bello que no se nos permitía ver antes porque nuestra carne y nuestro pecado nos impedía. Entonces, por eso es que la gracia es tan importante, hermanos. Bien, continuamos. Es activa. Y esto, hermanos, es poderoso. Nos elige, nos salva, ojo, nos elige, nos salva, pero también no nos salva en un sentido de que nos salvó ahí, nos dejó ahí. ¿Me explico? No es como, por poner una ilustración, no es que tú agarraste un pollito que iba cruzando la calle y lo pusiste a la orilla, sino que lo acompañaste hasta que estuviera seguro. Esa es la gracia en nosotros. No solo nos salva, sino que nos sostiene. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Cristo Jesús, como dice Filipenses 1:6, cuando Él venga. Entonces, la gracia es activa. Nos elige, nos salva, nos sostiene. Otra cosa más de la gracia es que la gracia procede de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Ya? Procede de nuestro Dios el Padre y, como Pablo dice aquí, repito, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Viene de los dos. La gracia la recibimos de los dos. Eso es algo también que debemos ver ahí en el pasaje. Eh, Ahora hablemos de la paz, una palabra que acá se usa mucho, pero que a veces no se entiende. La paz no es solo ausencia de guerra. A veces creemos que nosotros como naciones estamos en paz, pero realmente estamos aguantados, estamos en tregua, estamos en un descanso. Aguántate ahí, vamos a llevar la fiesta en paz. Porque realmente, hermano, nosotros, en nuestro pecado, si la gracia común suelta a las naciones que las tiene agarradas allí, mañana empieza otra guerra mundial. Pero no es ausencia de guerra, sino plenitud. Plenitud, como vemos el tema que Pablo abarca en la carta a los Colosenses, la plenitud, esa saciedad que te permite estar bien con Dios.
¿ya? Esa paz, ese es donde yo sé que no soy perfecto. Imagínate, hermano, no soy perfecto, pero Dios me ha amado, Dios me ama y me ha otorgado la salvación. No porque yo sea perfecto, sino porque lo hizo por medio de Jesucristo. Eso es la gracia. Entonces eso me tranquiliza, hermanos. No sé a cuántos, cuando fueron, todos aquí fueron niños. Yo no sé si alguna vez les pasó, pero, o si les pasa también, no sé. Pero cuando yo era niño, una vez mi mamá me dejó con una tía, que esa tía, si alguien entraba a la casa y me robaba y nos hacía algo, mi tía no podía hacer nada. Pero yo por el hecho de que había una persona mayor que yo ahí, yo me sentía confiado, me sentía tranquilo. Tenía esa seguridad de que estaba bien todo. Bueno, ahora imagínense, pues cómo la gracia nos llena esa plenitud, bienestar, a nivel de que podemos confiar que de verdad el poderoso nos lleva de la mano. Y por otro lado, nos reconcilia también, nos reconcilia. Y lo bonito, hermanos, es que esta reconciliación no es iniciativa nuestra tampoco. Por eso sigue siendo gracia, porque es, acuérdense las palabras de Isaías, ¿quién irá por nosotros? Esto que se ha conocido como la conversación intratrinitaria. O sea, y luego vemos que en el Nuevo Testamento todo, todo alude a que Jesús es el que entonces vino por nosotros, y a eso es lo que vemos. Pero Él vino a buscarnos y a salvarnos, a reconciliarnos con Dios el Padre, hermano. Qué cosa más hermosa, ¿ya? Entonces, paz con Dios también significa paz, paz con Dios, y es lo que leemos en Romanos 5.1. Eh, o sea, para los que están en Cristo Jesús, ya no hay condenación, dice Romanos 8, pero también Romanos 5 dice, eh, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, como dice el canto de Juan Carlos Alvarado. Entonces, la paz, el del saludo, gracia y paz, implica también el reconocimiento de que estamos en paz con Dios por medio de la fe, y también que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, pues nos permite a nosotros, por gracia, disfrutar de una vida sabiendo que hay problemas a nuestro alrededor, pero esto sobrepasa. El mundo puede decir al creyente, no entiendo cómo puedes estar tranquilo en medio de esta situación, porque la paz de Dios nos alienta, nos alienta. Jesús nos la dejó, Jesús dio mi paz, os doy mis paz, os dejo, y no es la del mundo, dice Jesús. Entonces cuando decimos gracia y paz, estamos diciéndole al hermano, imagínate todo lo que le estamos diciendo, hermano, deseo que sea salvado, hermano, me alegro que estés reconciliado con Dios, que hayas sido reconciliado con Dios. Me alegro de que estés pleno en Cristo. Te veo pleno en Cristo. Me alegro que estés en paz con Dios y me alegro de que a pesar de los problemas, hermanos, puedas permanecer con nosotros. ¿Te das cuenta de todo lo que significa este saludo? Es un saludo evangélico. O sea, es un saludo que implica, hermanos, un deseo de bien, pero el bien mayor a tu hermano. Irónico es que hayan dos hermanos en una iglesia peleados y estén diciéndose gracia y paz. Primero, no pueden ser reconciliados ellos con Dios si entre ellos no están reconciliados, y te estoy diciendo gracia y paz y no estás en paz con tu hermano. Pero por otro lado, si estás enojado con ese hermano y guardas rencor o guardas resentimiento, entonces la paz de Dios no está en ti. Esa que pasa sobre todo entendimiento, no, porque en verdad es una paz que tendrías como el mundo la da, que es simplemente una tregua. Simplemente te quedas callado y no dices nada, pero el resentimiento está allí. La paz, cuando dices gracia y paz a tu hermano, no puedes estar en ninguna situación resentida, eh, una, una, una sensación de enojo, una sensación de hipocresía, sino más bien de entender que está en paz tu hermano junto contigo, y ambos también tienen que mostrar esa paz entre ustedes. Entonces la paz, gracia y paz, implica todo esto, hermanos. Y lo otro es que la paz es el fruto de la gracia. La paz es el fruto de la gracia. No hay verdadera paz sin gracia primero. Por ejemplo, ¿cómo estamos en paz con Dios? Porque Jesucristo, la gracia encarnada, nos puso en ese estado de paz con Dios. Nos permite la paz, nos reconcilia con el Padre. Entonces podemos estar en paz. Pero no hay paz sin gracia primero. ¿Ya?
Entonces, por eso decimos gracia y paz. Hasta el orden tiene sentido, gracia y paz. No decimos paz y gracia. Ahora, tampoco estaría mal decirlo, igual decimos las dos bendiciones, pero el orden también tiene un significado, gracia y paz. No hay paz sin gracia, pero cuando hay gracia, entonces hay paz. Y esto nos lleva también a algo, hermano. Cuando un hermano tiene la gracia de Dios en su vida, puede estar en paz. Puede estar en paz. Si en tu vida no tienes paz, a pesar de ser cristiano, tal vez es porque no te has sentado a valorar la gracia. Y cuando digo sentado a valorar la gracia es una meditación profunda de lo que abarca la gracia de Dios, hermano, que es tanto. La gracia de Dios abarca tanto, hermano, que implica hasta la gracia sobre el mundano que no muere hoy, que tiene trabajo, que tiene vida, que tiene familias. Todo eso es gracia de Dios, hermano. O sea, y si para ellos hay gracia común, que se llama esto, ¿no? ¿Cuánto más para nosotros? Alguien dice, bueno, pero mira, pastor, usted dijo, sí, ahora mira, el mundano tiene un buen trabajo y eso es gracia común, y yo que soy hijo no tengo un buen trabajo. Claro, claro, pero también, hermano, hay otros factores también. También hay otros factores. Tal vez ese mundano se preparó más que tú. Tal vez ese mundano fue más insistente que tú. Tal vez ese mundano ha pagado un precio que tú no has pagado. Entonces tampoco Dios es un Dios que anda a lo loco ahí regalando dones y bendiciones algaretemente. Entonces siempre va a haber una explicación. Aunque nosotros a veces no la queremos ver, hermano. A veces no la queremos ver, pero siempre hay algo que nos lleva a consecuencias de las cuales a veces culpamos a Dios. Y no, entonces no valoramos la gracia y no valoramos la paz que tenemos. Porque si son cosas reales en nuestra vida, son estas dos cosas, gracia y paz. Hermanos, si son reales, se tienen que entonces reflejar en nuestra vida. Así que te animo, te invito a que este saludo para ti tome relevancia, tome la importancia de vida y que cuando digas gracia y paz, pienses todo lo que hay detrás de gracia, todo lo que hay detrás de paz. Entiendas que la gracia es un regalo, que no lo merecías, que la recibiste por Jesucristo y que Jesucristo te ha puesto en paz con Dios. Hermano, el que está en paz con Dios tiene de su lado al mayor aliado que se puede tener en la vida. ¿Me explico? Entonces, tengamos en cuenta eso y démosle el valor que realmente tiene eso, hermano. Ahora, vamos a ir a las aplicaciones y luego entonces pasaremos a las preguntas o comentarios. ¿Cómo aplicamos este pasaje a nuestra vida, este gracia y paz que saluda Pablo a los Corintios allí? Lo aplicamos teniendo la conciencia de vivimos en la gracia, recordamos que todo lo bueno que tenemos proviene de Él. O sea, vivimos consciente con esa gracia. Entonces es una invitación a vivir consciente, recordando que todo lo bueno proviene de Él y que todo lo bueno lo recibimos por gracia. ¿Estamos? Todo lo bueno entonces lo recibimos por gracia. Pero otra cosa que este saludo nos lleva a aplicar es que entonces cuando recibimos paz nosotros podemos confiar en su cuidado y la soberanía de nuestro Salvador. Recibimos paz al confiar en su cuidado y soberanía. Hermano, todo el que no confía en el cuidado y la soberanía de Dios no va a tener paz. Porque entonces, no, y algo que estuvimos viendo en el salmista, te vieron allí que el salmista decía, júzgame en mi integridad. Pero luego dijo, porque yo en ti he confiado. O sea, la razón de su fortaleza no es él, sino la confianza en Dios. Luego él dice, aborrezco, ¿se acuerdan el salmo que leímos ahorita y estuvimos orando ese salmo? Aborrezco la congregación de los malvados y aborrezco a los impíos. Ustedes ven que dice eso, y, oh, qué tipo más serio, wow. Pero luego dice, se los voy a leer porque se me olvidó ahorita literalmente, pero se los voy a leer aquí, lo tengo rapidito. Me gustó eso cuando oramos ese pasaje. Ajá. Mira, él dice el salmista dice en el 5 del 28, aborrezco la reunión de los malhechores y no me sentaré con los impíos. Y usted puede decir, wow, qué decisión del salmista, mira qué integridad. Pero mira lo que dice el 9, no juntes mi alma con pecadores. ¿A quién? O sea, el aborrezco, ¿por qué él aborrece la reunión de los malhechores? ¿Y por qué dice que no se sentará? No porque él es fuerte para hacerlo, sino porque él también le pide a Dios
no me juntes, no me juntes. ¿Quién? Él, tú, no me juntes con esos malhechores. ¿Entendemos eso, hermanos? Entonces, también podemos leer allí el versículo 11, yo en mi integridad andaré. Más yo en mi integridad andaré. Ojo, qué fuerte el salmista. ¿Cómo dice Tomás? Yo en mi integridad andaré. ¿Pero qué dice después? Redímeme, redímeme, ten piedad de mí. O sea, vemos una persona aquí, en este caso el salmista, pues está orando y diciendo que él es íntegro, que él es de recto de corazón. Pero vamos a ver en todo el Salmo, que a medida que leemos eso, también encontramos que esa integridad y esa rectitud de corazón no viene de él, sino que es porque el Señor se lo ha dado. Es porque él confía en el Señor. Entonces, por eso el salmista, a pesar de que usted ve que empieza pidiendo vindicación y se separa de los malos, vemos que siempre él termina diciendo que gracias al Señor es que lo puede hacer. Entonces, él puede estar en paz a pesar de la tormenta porque confía en Dios. Y ese es el asunto. Nosotros podemos recibir en paz cuando confiamos en Dios. Y es duro, hay que ser honestos, es duro en ciertas situaciones confiar en su cuidado y su soberanía. Pero, hermanos, cuando a veces en la vida no se puede hacer más nada y uno decide confiar en Jesucristo, confiar en su cuidado, en su providencia, confiar en su sabiduría, vas a notar, vas a experimentar que va a venir esa paz a ti. Y entonces allí vas a entender todo lo que implica esto. Que a veces no lo entendemos y nos ponemos pues un poco reacios a las situaciones de la vida, pero siempre va a ser lo mejor, hermanos, confiar en nuestro Señor. Otra cosa que podemos aplicar aquí es recibir la gracia cada día, vivir en la gracia cada día que salva y en la paz que nos sostiene. O sea, recibo tu misericordia, como dice el canto que escribió hace unos años, que cada día nueva es. Andemos en esa misericordia cada día. Al mismo tiempo es tu gracia la que me sostiene. Entonces, la gracia y la paz nos sostienen en nuestro caminar. Por muy duro que parezca, encontramos fortaleza al pensar en la gracia y la paz de nuestro Señor. Así que no es un saludo vacío, sino una bendición real. Pero por otro lado, hermano, y lo último, es que gracia y paz son dones para compartir, no solo para recibir. ¿Y qué quiero hacer? ¿Con qué aplicación cierro? Cuando decimos gracia y paz, hermanos, no solo estamos reconociendo que el Señor ha tenido misericordia de nosotros, que el Señor nos ha salvado a nosotros, que estamos en paz con Dios nosotros, sino que el hermano que está saludando, repito, algo que dije hace un ratito, también está en paz con Dios y también ha recibido gracia y que también ha recibido perdón y que también recibe misericordia. Y tal vez una de las formas en que ese hermano va a recibir misericordia es por medio de tu misericordia como instrumento o canal de Dios de su misericordia. Que una forma en que el hermano tuyo va a recibir la gracia de Dios es a través de cómo tú le muestres gracia a él. Que una vez que ese hermano va a una forma de recibir la paz, ese hermano va a ser tú rompiendo ese resentimiento que hay en tu corazón y que te impide estar en paz con él. Porque solo así podrán ambos entonces estar en paz con Dios y decir gracia y paz honestamente. ¿Entendemos? Repito, gracia y paz no son dones son dones, perdón, para compartir, no solo para recibir. Pero nosotros tenemos el mal de queremos nada más nosotros. Pero cuando decimos gracia y paz, pensemos en el otro y no nosotros. Pongamos al otro por delante. Que ese gracia y paz vaya cargado de pensamientos como yo vengo y saludo a Sasso, gracia y paz, y le estoy diciendo en mi mente, estoy pensando no solo gracia y paz como un saludo vaso, sino que Sasso, que tengas salud, que tengas un matrimonio que agrada a Dios, que tengas una familia, un padre y una madre que honren a Dios y que sea un hogar bendecido, que se sienta y se respire el evangelio en ese hogar. Hermano, que te quiero, que te abrazo, que deseo que Dios te permita siempre estar en paz con Él, que te sientas tranquilo, que vas a tener problemas, pero confías en el Señor y Él estará contigo en medio de la tormenta y yo también estaré orando por ti. Cuando dice gracia y paz, todo eso debes tenerlo en tu mente. Si eres consciente de lo que significa ahora, después de esta clase, este saludo poderoso. ¿Estamos de acuerdo?
¿Entendemos? Entonces, por favor, esta última aplicación es la que más quiero digo, no es la más importante, todas son importantes porque son las formas en que podemos aplicar este pasaje, pero la última, hermanos, digo que tiene un enfoque especial porque ataca nuestro egoísmo. Es que es un problema que tenemos, egoísmo. Nada más pensamos en nosotros, pero ahora que gracia y paz se vuelve un pensar en el otro antes que un pensar en mí mismo. ¿Estamos? Que sea así. Hemos recibido gracia y paz, pero mi hermano también. Mi hermano también ha recibido gracia y paz. Por eso yo lo debo tratar coherentemente con esa gracia y con esa paz que le ha recibido. Y eso se debe devolver a ti porque el hermano que está saludando, que te dice gracia y paz, también te está devolviendo lo mismo. Qué hermosa congregación seríamos, ¿verdad, hermanos? Qué cosa más linda si esto está en nuestras mentes cuando nos saludamos cada domingo o cada miércoles aquí en el servicio virtual. Pero dejemos de decir un saludo vacío, eh, buscando parecer, por ejemplo, en algunos círculos reformados, o para separarnos de los demás que dicen Dios te bendiga, porque eso no demuestra mucha teología, pero el gracia y paz sí es teológico, es más profundo. Dejémonos esas tonterías, hermanos, y saludemos con la conciencia que el Señor quiere que saludemos, con el amor y el deseo hacia nuestros hermanos que el Señor quiere que sintamos. Y eso empezará, hermanos, a hacer la obra por el Espíritu Santo en nuestras vidas, como no tenemos idea. Yo les aseguro que eso empezará a cambiar su cosmovisión y usted va a poder andar mejor en la fe. Y va a poder ser un mejor siervo para la gloria de Dios y un mejor hermano para su hermano en la iglesia. Así que con esto, pues yo termino. Y sí, porque aquí estamos ya entonces entrando en la acción de gracias. Y pasamos entonces al tiempo de preguntas o comentarios. Y cortamos entonces la grabación. Y a los que nos están viendo luego, pues nos verán luego. Que Dios les bendiga realmente y que la gracia y la paz de Dios sea con ustedes también. Que puedan recibir la gracia de Dios por medio del Evangelio de Jesucristo y que puedan estar en paz con Dios, quien nos ha llamado a paz y a disfrutar de esa paz por medio de su santo Evangelio. Cristo murió por ti para traerte la gracia y la paz. No pierdas la oportunidad. Si ves este video, Dios te está hablando por medio de este video. Así que aprovecha la oportunidad. Bendiciones.